Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa El de Lion y tenemos a nuestro hermano Carlos. Y es un privilegio estar nuevamente con ustedes poniendo la segunda parte de este tema que se llama la miel amarga. Y como hemos dicho al principio, el tema habla por sí solo. Y, y son cosas que nosotros tenemos que empezar a sacar de nuestra alma realmente, porque hay cosas, hay amarguras, el pecado sí realmente nos está agobiando día y noche. El pecado está a la puerta, le dijeron a Caín. Y ahora el Señor nos habla a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, hermano Carlos. Amén. Nuevamente estamos hablando sobre la miel amarga. Nosotros conocemos la miel. Todos sabemos que cuando nosotros probamos la miel es dulce a nuestro paladar, no amarga. Pero en este día estamos hablando sobre Jueces 14, 8 y 9 y estamos viendo sobre la vida de Sansón. Amén. Y vemos aquí en Jueces 8 que dice, unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver un león muerto y se encontró con que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la comió, se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que había sacado del león, la había sacado del león muerto. Interesante, ¿verdad? Bien interesante porque ya le habían hablado a él de que no tenía que acercarse a ningún animal muerto. Sin embargo, él lo hizo, conociendo ya la palabra. Y eso que sucede hoy día, va, que ya conociendo, ahorita a estas alturas, imagínese usted que nos está viendo, quien no conoce de Dios, quien no conoce de Jesucristo, todo el mundo conoce ya de Él. Y sin embargo, la palabra se está exponiendo cada día y cada día Dios está bendiciendo al mismo tiempo para aquellos los que obedecen su palabra. Pero nosotros vemos acá en esta situación de este hombre, de Samson, que no hizo caso de la palabra, no atendió la palabra y como consecuencias pasaron muchas cosas en la vida de este hombre. Amén. También vemos, y nuevamente cuando estamos exponiendo este mensaje, anteriormente hablábamos como este es un ungido de Jehová, ese es un hombre de Dios, pero también puede pasar a gente que no conoce de la palabra. Amén. Ellos pueden estar caminando en pecado y pensar que están caminando bien. Pero quisiera aclararles con Efesios 2:1, que es bien conocido este versículo porque lo hemos escudriñado muchas veces. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, que hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que le desobedecen a Dios. Entonces, nuevamente, este personaje, Sansón, estaba caminando nuevamente como obedeciéndole a ese espíritu que se movía en medio de él, que era el mismo que te lleva a la muerte. Y también, nuevamente, a veces personas que no conocen de Dios, ese es el espíritu que está moviendo en medio de ustedes, porque ustedes están caminando en desobediencia. Y pues al ver el versículo 8, vemos cómo el Señor todavía tiene misericordia de él. Amén. Al mostrarle ahí la miel y él tomar de la miel es misericordia de Dios, aún en medio del pecado. No quiero decir que al pecar el Señor va a seguir esperando que tú sigas continuando en pecado. El Señor se acerca a ti para que busques de Él y dejes el pecado. No quiere decir que puedes continuar en pecado y recibir la misericordia de Dios todo el tiempo. Entonces, aquí vemos en Efesios 2 que Él se empezó a mover bajo el espíritu de este mundo, caminando en pecado, apartado del camino, y la muerte lo rodeaba. Es bien tremendo, hermano Carlos, porque digamos hay consecuencias por el pecado. Digamos, si una persona comete infidelidad, va a haber consecuencias de su infidelidad y después se va a lamentar.
Y si un hombre peca, por ejemplo, otro pecado que roba, y la consecuencia también va a pagar las consecuencias. Tarde que temprano lo van a agarrar, lo van a meter a prisión, si le va bien. Pero en algunos casos, hay muchos que roban pierden la vida en el robo. Entonces, todo pecado tiene una consecuencia y lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es una de las cosas que el Señor nos habla por medio de su palabra. Por eso cuando se habla de la misericordia, es amor a la miseria. Entonces Dios viene con misericordia y te perdona. Pero vemos, si tú lees a Sansón, todo jueces, si tú lees este hombre, a Sansón, te vas a dar cuenta de que al final de su vida de este hombre, él creyó que Dios estaba con él. Pero sin embargo no se dio cuenta cuando Dios se alejó de él. ¿Y qué sucede con aquellas personas que se alejan de Dios? Tarde que temprano la misericordia ya no va a estar. Y es cuando pagan las consecuencias de sus actos, o sea, del pecado que él ha estado cometiendo. Si nosotros lo podemos ver en las generaciones pasadas, en las ciudades que han sido destruidas como Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces no se le dio la oportunidad y no quisieron entender y siguieron en su pecado hasta que fuera destruida la ciudad de Babel? Mire qué tremendo. ¿Cuántas veces no se le dio la oportunidad? Dios le dio la oportunidad y sin embargo ellos continuaron pecando hasta que su pecado llenó la copa de la ira y entonces hubo una autodestrucción. Porque el pecado eso es lo que lleva a muerte. Amén. Entonces, y nuevamente, él era uno de los ungidos del Señor que había sido apartado para Dios. Si vemos en Hebreos 11, 32 y 33, que habíamos visto anteriormente, dice, ¿qué más les puedo decir? No me alcanza el tiempo para hablarles de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, de Samuel y de los profetas. Nuevamente, aquí hay otros que fueron ungidos, otros que fueron llamados, y todos te dan testimonio de quién eran, te dan ejemplos de lo que era su vida por medio de la palabra, y te dicen cómo el Señor se movió en sus vidas hasta el momento que se apartaron, o hasta el momento que pecaron contra Dios. Y nuevamente aquí leemos en el versículo 33, dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron reinos. ¿Dónde está? Se me perdí. Conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerrando la boca de los leones. Entonces nuevamente aquí hubo unos que fueron llamados a hacer la palabra de Dios, a seguir su camino, pero llegaron a un punto que, no quiero decir esto, pero al punto de que unos más murieron en pecado o unos simplemente murieron. Y muchos no terminaron la obra. Podemos poner ahí también a un Moisés, que el Señor lo levantó Antes de tiempo. y quedó postrado en el desierto. No terminó su trabajo. También podemos hablar sobre Saúl. Salomón también, que fue contaminado por la reina Saba. Amén. Que él se contaminó de tal manera que algunos escriben que quedó como loco. Amén. Sí, porque él permitió que continuara la idolatría en su reinado. Y entonces, nuevamente, muchos ejemplos, pero ahora vamos al mensaje. Entonces, Mateo 22, 14, que también es un versículo que muchos conocemos, que dice, muchos fueron los llamados, pero muchos fueron los llamados, dice, pero por esto, ¿qué? Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Es bien tremendo, mira qué bonita versión dice eso. Mi versión dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Entonces, muchos fueron llamados. Hay muchos que al día de hoy, y nuevamente no son por nuestras fuerzas, no son por nuestro querer, no es porque tenemos la carita bonita, no es porque demos buen mensaje,
no porque somos estudiosos, sino por su misericordia, porque Él nos acepta en su reino. Y así muchos a ellos escogió en aquel tiempo, en el tiempo del Viejo Testamento, que aceptó a Sansón, a Saúl, a David, a Eliseo y todos los que mencionamos, que nos han dado buen ejemplo a seguir de qué no hacer. Amén. Pero ahora vemos como en el versículo 9 que estamos leyendo, Sansón también nos da buen ejemplo de qué no seguir. Así es. Nos regresamos nuevamente al versículo 9 de Jueces. Jueces, y qué tremendo, porque eso me hizo recordar las bodas del Cordero, cuando los invitaron a que estuvieran a las bodas, y mientras invitaban, y fue un siervo, nadie hizo caso, fue el otro siervo, no hizo caso, entonces se molestó el rey y dijo: traigan a los que viven en la calle, a los lisiados, a los enfermos, tráiganlos a los que están abandonados, traigan a ellos y que se queden en las bodas. Y fíjense qué tremendo, hoy día el Señor nos llama a nosotros, somos esos, que estábamos lisiados, que estamos en pecado, y viene Dios y nos limpia, nos purifica y nos da las mejores ropas por misericordia. Entonces, y los que había llamado Él anteriormente, ellos no quisieron atender al llamado del Rey. Y así sucede hoy día, que hay muchos que Dios llamó, pero a veces, como hemos estado viendo, las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne, hace que se desvíe la arrogancia de la vida, hace que se desvíen del camino de Dios y se apartan del camino de Dios, y ellos mismos dicen: dura es esta palabra. Pero porque ellos quieren satisfacer los deseos de la carne. Ese es el problema. Entonces, por eso que Dios llama a muchos. Pocos son los llamados, y muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios hace ese llamamiento. Pero si los muchos que llama están ocupados en las cosas del mundo, de la carne y en las pasiones de sus ojos, entonces Dios va a decir: bueno, de todos estos muchos que llamé, voy a escoger a los pocos. Y se encuentra con que realmente son pocos. Inclusive cuando usted mira, cada vez que se refiere a la iglesia esposa, le dice: hoy palomita mía, le dice Cantares. Tus ojos, cuando empieza a describir tus ojos, tú eres como los ojos, la niña de tus ojos. ¿Y de qué tamaño son las niñas de tus ojos? Son chiquitos. O sea que el Señor mismo viene reflejando que llamó a muchos, pero realmente pocos son los que se entregaron en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia al Señor Jesús. Sí, amén. Y este siguiente versículo en Jueces 14:9 está bien interesante. Si ponen atención en dice: Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Aquí, en este versículo, te da el entendimiento de que le dio una vuelta a su pensar, a su camino de pecado. Nuevamente, es solamente una pauta. Podemos seguir leyéndolo literalmente. Entonces dice: se la fue caminando, comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, y les dio miel, y ellos comieron, pero no les dijo de dónde la había sacado. Este siguiente versículo está interesante porque siendo llamado y conociendo la palabra, podemos decir, como por ejemplo cuando una persona roba, y no vamos a mencionar Robin Hood, pero robar es robar, pecado es pecado. No porque tú robes un banco y se lo des a los pobres quiere decir que sea correcto. Pero él aquí probó de la miel, comió de la miel y compartió con sus padres. Estaba compartiendo el pecado, estaba compartiendo, nuevamente, él no tenía que comer nada inmundo, y ahí estaba dándoles a ellos del pecado. Tremendo. Aquí, nuevamente, oportunidad tras oportunidad de parte de Dios, y compartes muerte a quienes te rodean, porque eso es lo que estaba haciendo, estaba compartiendo del pecado. Amén. Queriendo hacer el bien, ellos queriendo deleitarles con una miel que él estaba probando, que él pensaba que era correcto. Amén. Mismo el Señor te dice: no hagas cosas malas
que parezcan buenas. El mismo Señor te dice, pues está hablando porque tengas precaución, porque siempre, como decimos un momento, hay consecuencias del pecado. Y si las cosas que están malas, inclusive hay personas, me ha tocado ver personas que hacen cosas malas y que parecen buenas. Y a final de cuentas, pues a veces tienen que pagar las consecuencias de eso, de esa actitud que ellos estaban haciendo. Así que también así, aunque queriendo hacer el bien, es un problema muy grave, porque es como decía mi hermano, es como compartir el pecado, como hizo Sansón con sus padres, sabiendo que eso era inmundo, lo fue y lo compartió con sus padres. Mas sin embargo no dice en la Biblia que le dijo el Espíritu, ve, agarra de esa miel que está en el león que yo le he puesto, no dice nada de eso. Amén. Entonces son las pasiones de la carne, lo que una de las mayores batallas que tiene el hombre. Amén. Entonces, y sí, es cierto, es un versículo bien interesante, porque él va después de que come, yendo en el camino, no sé en qué momento se le ocurrió, está deliciosa esta miel, voy a compartirlo con mis padres. Entonces nuevamente lleva algo inmundo a sus padres, porque estoy seguro que si le hubiera dicho a sus padres de dónde lo sacó o de dónde lo agarró, los padres no lo hubieran comido. No, porque ellos ya sabían que era pecado. Mas ellos se lo hubieran recalcado. ¿Qué no sabes tú y le hubieran contado todo desde el momento que el ángel del Señor habló con su padre y su madre? Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a ver Apocalipsis 10:9 y versículo 10. Es bien tremendo, porque sí, realmente tenemos que tener cuidado cuando compartimos algo aún nosotros. Si sabemos que está mal habido, es mejor no compartirlo, porque las consecuencias hay que pagarlas. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí en Apocalipsis 10:9 dice, y yo fui y le pedí al ángel que me diera el librito. Y el ángel me contestó, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te sabrá amargo. Versículo 10. Y yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. Y el efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Amén. Amén. Este versículo está bien interesante, y la razón de que lo apliqué a esta enseñanza es porque a veces cuando escuchas la palabra, es dulce a tu paladar. Entonces, Pero cuando lo tienes que poner por obra, a veces te sale amarga. y fíjate que es tremendo, perdona que me interrumpa, pero es bien tremendo, porque sí lo he visto, tan siquiera en las redes sociales, cuando uno pone que todo te va bien, que serás bendito tú y tu casa, que el Señor llene y fortalezca tu casa, y todos ponen amén, 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 pero cuando le pones aléjate del pecado, vive Cristo, no tengas doble ánimo, cuando empiezas a hablarle, se acabaron los amenes. Nadie pone nada cuando ustedes hablar de algo de exhortar, de decirle aléjate del pecado, porque trae consecuencia a muerte. Nadie le pone amén, nadie se fija, lo ignoran. Pero cuando es de bendición, así es esta palabra. La palabra es dulce. Todo el mundo quiere que sea dulce cuando lo come, hasta cuando van a las entrañas quiere que sea dulce. Pero realmente el Señor nos está diciendo que la verdadera palabra, en la que viene del Espíritu, te va a hacer dulce a tu paladar, pero cuando va con las entrañas, ahí sí que cuando tienes que vivirlo, que tengas que despojarte, entonces ahí es donde está el dolor, el lloro y crujir de dientes, porque es bonita la palabra, pero hacerla en vida es otra cosa. Amén. Cuando vas a casa de los hermanos y no los hermanos, que tienen su Biblia abierta en Salmos 23, qué bonito salmo, donde el Señor te apacenta. ¿Cuántos adoran o les agrada ese versículo? Salmos 91, bajo sus alas. Claro, esa palabra es agradable, es dulce, pero ya cuando te empiezas a hablar de que estás en pecado y que tienes que cambiar, que no más mentira, no más robo, no más esto,
ahí es donde ya no, muchos se apartan y dicen, oh, no, 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 no. Está bien, me gusta cuando me bendices, cuando oras por mí, pero lo demás ya no. Cuando el Señor ya empieza a hablarte a tu vida y te dice, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar la otro, es cuando ya no te agrada. Pero nuevamente la palabra es dulce y al mismo momento es amarga en tus entrañas. Sí, bien tremendo, porque realmente vivir la palabra es lo que es el trabajo. Porque ¿cómo vas a dar la estatura del varón perfecto si no vives la palabra? Entonces Dios es un Dios de vivencias, es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces si Dios es un Dios de vivos, entonces tú tienes que tener vivencias con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. En eso tú vas a saber cuando tú estás haciendo la obra de Dios, que es un Dios vivo. ¿Va a haber estorbos? Va a haber estorbos. ¿Va a haber tentaciones? Sí, va a haber tentaciones. Para todo va a haber una batalla. ¿Por qué? Porque estás vivo. Porque como es un Dios de vivencias y la palabra es dulce cuando estamos devorándola. Qué bendición, porque después cuando te empieza a decir despójate de esto y después dice, y te da bendición, entonces ahí dices tú, y cuando estás viviendo la palabra, entonces dices tú, sí valió la pena, porque hoy estoy gozando de esta hermosa bendición. Pero ya para eso ya pasaste ya pasaste el lado amargo de la vivencia, porque hay que vivir la palabra para poder ser aptos. Muchos, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los muchos son los que escuchan la palabra y comen de la palabra. Pero ya los pocos son los que logran vivir la palabra que se comieron. Y son los pocos realmente. Había un hermano, un evangelista que siempre me da risa porque siempre decía, muchos son los llamados y flojos, dice, los que no quieren hacer la obra. Sí, amén. Porque no, realmente en la vivencia, ir a un lugar, predicar a Cristo, ver la actitud que tienen las personas, es difícil. Sí, pero, amén. Pero tenemos que entender también ese versículo como lo habíamos visto anteriormente. Muchos son los llamados, pero pocos son los aceptados por Dios. Como decía esta otra versión. Entonces, y eso es algo, si quieres ser aceptado por Dios, aquí en Juan 3, 20 y 21 dice, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad y se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Amén. Fíjate que mira lo que dice en esta versión de la Biblia de las Américas. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque sus acciones no sean expuestas. O sea, están hablando de lo que contamina al hombre, ¿verdad? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y esas acciones que el hombre está haciendo, ellos no quieren que se vean. Pero el que practica, en Juan 3:21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Fíjense qué tremendo, cómo Dios en su infinita misericordia de nos está hablando. Entonces en eso es una consecuencia que se puede ver acá en la palabra, que no quieren que sus acciones sean expuestas. Amén, sí, es como una persona que hace un delito, lo trata de guardar, esconder, Así es. porque sabe que si encuentran qué es, hay consecuencias. Amén, así es. Pero la cosa es de que se están escondiendo de Dios, que Él es la luz. Amén. Y Él dice que todo va a salir a luz. Así es. Entonces, Tremendo. ¿qué decía Job? ¿Quién se esconderá? ¿Quién se esconderá de Dios? ¿Quién se esconderá de Dios? Amén. Entonces también vamos a ver aquí a Isaías 51:16 que dice, yo les dije lo que deben de decir y los protegeré con mi poder. Yo he extendido los cielos y he firmado la tierra y ahora digo, habitante... No recuerdo por qué, ya me pasé. Isaías 51:16. Dice, y he puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos
y poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Esta es una promesa de que tú eres su pueblo y es una promesa de que fuiste llamado para hacer su obra, fuiste llamado para que Él esté contigo. Él te ha dado su palabra, Él te ha dado su misericordia por medio de la miel que ha puesto aún que hay en medio del camino. Nuevamente, si a ti te pusieron un león en medio del camino y hay misericordia en Él, esta es la oportunidad de buscarlo. Bien tremendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, porque si está el león ahí, está muy tentativo, porque es un problema que tiene el alma, son las pasiones de los ojos, y se puede ver bueno, pero sin embargo la consecuencia es lo tremendo. Amén. Entonces, ya para concluir, el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Fíjate Amén. qué tremendo. Es algo muy, muy hermoso, porque Dios pone sus palabras en tu boca. Ahí sí que hay, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no te preocupes, yo te voy a dar las palabras que tú vas a decir. Sé que el Señor tiene todo bien controlado y el Señor tiene exactas las palabras que Él te va a dar. Amén. Esta versión dice, tus promesas es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Tremendo. Tremendo, va, que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, pero no podemos despedir sin antes hacer una oración de fe. Y cierra tus ojos, hermano Carlos. Amén. Padre, entonces en esta mañana yo te ruego, querido oyente, que repitas esto conmigo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que entres a mi corazón. Que con en la sangre poderosa que tu Hijo derramó sobre esa cruz, Señor, que me limpies, que me hagas más blanco que la nieve y que seas mi único y suficiente Salvador. Que cambies mi vida con esta oportunidad que me estás dando. Y Padre, en nombre de Jesús, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por todo lo que estás haciendo y porque estás cambiando mi vida. En nombre de Jesús. Y también, querido hermano, que te has apartado del Señor, nuevamente esta es tu oportunidad para buscarlo de Él, para buscar la grandeza y de su misericordia que te está ofreciendo nuevamente. En nombre de Jesús, yo te pido que seas libre de todo lo que te esté atando y que te acerques a Él en este día. En nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias porque, Señor, tú eres bueno y eres misericordioso. En nombre de Jesús, amén y amén.